Bienvenidos a Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Para Moisés Naim, Maduro sabe que sería suicida lanzarse a una guerra contra Colombia. También militares rusos utilizan el uniforme venezolano en Caracas y en la frontera. Y Juan Guaidó dice: esto es una dictadura y no van a entregar el poder, hay que arrebatárselo. Vamos a desarrollar todas estas notas para el material de hoy. Maduro sabe que sería suicida lanzarse a una guerra contra Colombia. El analista y escritor Moisés Naim dialogó con el diario El Tiempo de Colombia sobre la crisis en Venezuela. Al régimen de Nicolás Maduro lo une el miedo. Así lo aseguró en entrevista con El Tiempo el analista y escritor Moisés Naim, quien habló sobre la crisis en Venezuela y afirmó que la alerta que declaró el gobernante venezolano esta semana en la frontera con Colombia son chapotazos de ahogado, pues Maduro sabe que lanzarse a un conflicto contra este país sería suicida para él. De acuerdo con Naim, que participó en el primer foro Ágora Bogotá, el ejército de Venezuela no es uno con alta capacidad de conflicto. Y además, Colombia contaría con el apoyo de la región de otros países, sin duda. ¿En qué estado se encuentra la oposición venezolana? En enfrentar una dictadura que tiene apoyos de otras dictaduras muy sangrientas, de tratar de consolidar lo que en política es natural, que es que hay diferentes puntos de vista, hay apetencias, ambiciones. Es natural que los políticos tengan sus propias ambiciones de protagonismo. Está por un lado la buena noticia de que en muy poco tiempo se generó una coalición de 57 países que reconocen al presidente Juan Guaidó. Eso en relaciones internacionales no existe. No hay precedentes porque se dio muy espontánea y rápidamente. Y el presidente Guaidó, a pesar de todos los problemas, sigue teniendo en las encuestas un muy alto nivel de apoyo y de simpatía popular. La mala noticia es que el régimen no parece importarle el desangramiento del país. El régimen está apoyado por una guardia pretoriana, que son los militares y que le dan la cobertura que necesita, a falta de apoyo popular. Y está los múltiples intentos de querer cambiar la situación. Están las negociaciones promovidas por Noruega, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto de la Unión Europea y todo tipo de iniciativas y eventos. La gente buscando cómo romper el impasse que permita que Venezuela intente de nuevo reconstruirse. Pareciera que el presidente Guaidó ha perdido la efervescencia, lo dice el periodista. Y Naim responde: sí, pero no. Hay que recordar que Venezuela a finales del año pasado y comienzos de este año era un país postrado, deprimido, sin esperanzas, lleno de hambre, de refugiados, de falta de medicinas, la gente muriéndose en los hospitales y comiendo de los basureros. Bueno, esto todavía continúa y todavía existe. Y llegó este joven que nadie había conocido, nadie había oído hablar de él, y le dio esperanzas a un país postrado. Y le dio tantas esperanzas que ahora esto es un boomerang. Porque allí lo que está pasando es que la gente, que tiene todo el derecho de estar desesperada, quiere un cambio ya. Guaidó no ha podido dar el cambio ya. La transición de dictaduras a democracias no es lineal, ni rápida ni sencilla. Hay avances y retrocesos, triunfos y fracasos, etc. Como en cambio ya no existe, hay desilusión, que a veces es aprovechada por los rivales políticos. Pero el mensaje central es que tienen razón de estar desesperados. Sin embargo, no es fácil. La mala noticia es que el régimen no parece importarle el desangramiento del país. ¿Qué caminos le quedan entonces al presidente Guaidó? Hay un escenario posible y es que esto se haga más permanente. Es decir, que hayan dos gobernantes precarios ambos. O dos gobiernos precarios ambos. Hay un gobierno de Maduro que tiene el apoyo de las dictaduras del mundo, pero que no tiene realmente el apoyo popular. Y hay un gobierno presidido por Juan Guaidó que también tiene limitaciones, que no tiene la fuerza militar, por ejemplo. No es imposible de imaginar que eso se mantenga por un tiempo.
La entrevista realizada por el diario El Tiempo al analista y escritor Moisés Naim la pueden ubicar en su portal web eltiempo.com. Ahora vamos a pasar a otras notas, y es que según el portal Infobae, militares rusos utilizan el uniforme venezolano en Caracas y en la frontera. Hace días un grupo de 80 personas provenientes de Rusia llegó al batallón Ricaurte de Rubio en el estado Táchira. Durante una semana sobrevolaron en helicópteros la zona. Pasean libremente por las instalaciones del Círculo Militar de Caracas, en el Fuerte Tiuna. Pasan solos o en grupos muy pequeños, pero comunicándose en su idioma. Son rusos, casi un centenar de ellos. Desde hace unas semanas la cantidad disminuyó, porque se han trasladado a otras partes del país como Táchira. Lo inaudito es que muchos de ellos están usando el uniforme del ejército bolivariano. ¿Cómo es posible que una fuerza militar extranjera use el uniforme militar de otra fuerza o de nuestra Fuerza Armada en territorio venezolano y en tiempos de paz? Se ha llegado al colmo en la institución castrense de permitir que los rusos se disfracen con el uniforme militar verde de diario, que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llaman Fidelito, porque Hugo Chávez lo copió del que usaba Fidel Castro en las montañas de Escambray, en Cuba. Ese fue su uniforme de guerrillero. Militares rusos vistiendo el uniforme del ejército venezolano, hablando en su idioma y con su pistola al cinto. Así de hecho lo tiene en negritas este portal. Sin que civiles o militares que transitaban o compartían en las diversas áreas del círculo militar les prestaran alguna atención. A uno de ellos, de los pocos que andan con el uniforme completo, pueden verlo en una de las fotos. La pueden ver acá en la pantalla. Mide quizá más de 1.90 metros. Rubio y de característica fisonomía que identifica al país ruso. Los otros andan sin la guerrera, aunque tenían el pantalón verde y guardacamisa verde que usaban. El uniforme de los rusos no es verde, ni se parece, es beige, de varios tonos de camuflaje. El uniforme camuflajeado o camuflado está vigente para las unidades paracaidísticas y para todas las unidades de las Fuerzas de Acciones Especiales. En las fotos podrán verlos con diversos uniformes: el completo verde oliva del ejército venezolano, el uniforme beige camuflajeado, solo usado por los rusos porque en Venezuela no existe. En otras verán rusos de civil, o también, mejor dicho, solo con pantalón y guardacamisa, sin guerrera de uniforme verde oliva del ejército venezolano. Y nuestra última nota por el día, Juan Guaidó dice: esto es una dictadura y no van a entregar el poder, hay que arrebatárselo. El presidente interino de Venezuela pidió a sus compatriotas que se mantengan en las calles y prometió trabajar para lograr mayor presión diplomática y financiera sobre el régimen. Se robaron 5 o 6 veces lo que significó el Plan Marshall, anunció. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, reconocido por más de 50 países, habló sobre las opciones de salida que tienen los venezolanos. En entrevista con Venepress, una agencia de noticias venezolana, aseguró que quiere que el cese de la usurpación sea por las buenas. Así lo dice Juan Guaidó a esta reconocida agencia de noticias. Pero admitió que si se toman en cuenta que el Estado venezolano está destruido, los poderes públicos no cumplen con sus funciones, el tejido constitucional está roto y el Estado de Derecho no existe, lo que queda es arrebatárseles el poder. Yo creo que el 95% quiere salir. Ahora, ellos no van a entregar el poder, hay que arrebatárselo. Esto es una dictadura, aseguró. Por ello, recordó lo que dijo el 5 de enero del 2019 sobre construir las capacidades para enfrentar al monstruo de 1000 cabezas. Según Juan Guaidó, para lograr la salida de Maduro hay que entender que se necesitan varias, no una sola cosa. Es calle, presión diplomática, alinearse con los factores, apoderarse de las competencias que le arrebatamos la dictadura. Presión financiera, cooperación internacional y el TIAR. Yo me atrevo a decir que el 85% de la Fuerza Armada quieren y necesitan un cambio. Están hartos del narcotráfico o de que un colectivo les dé órdenes, aseguró.
En ese sentido, reconoció que quizás una de sus labores pendientes es atender el tema castrense en Venezuela y explica mejor la ley de amnistía. Guaidó denunció que Nicolás Maduro ha endeudado a Venezuela sin precedentes. Endeudaron a un país próspero, rico en recursos, pero no su gente. Se estima más de 180.000 millones de dólares. Emitieron bonos. No es que se robaron nada más el petróleo, se robaron el petróleo que podríamos sacar. Endeudaron a la nación para robarse el dinero, así lo explicó. La nota completa la pueden también visualizar en el portal web de Infobae. Nosotros somos Venezuela Libre. Seguimos muy atentos a todas las noticias que van desarrollándose dentro del territorio nacional. Sigan muy atentos a nuestro canal de YouTube Venezuela Libre. Hasta una próxima edición.